Bueno, vamos a hacer un resumen del tema 10 del estado físico del conductor. Este tema está más desarrollado en clase. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que para obtener un carnet de conducir tenemos que pasar 3 pruebas. La primera es un reconocimiento médico en el que se valoren nuestras capacidades físicas y mentales para conducir. La segunda es una prueba de control de conocimientos teóricos donde el Estado va a comprobar los conocimientos en materia de tráfico. Y por último, vas a pasar una prueba de control de conocimientos prácticos donde se valorará tus habilidades a la hora de conducir. Nosotros cuando vamos conduciendo, nuestro cerebro recibe información, procesa esa información y da una respuesta, de tal manera que está sometido a una actividad mental constante. Así pues, tenemos que tener en cuenta que hay determinados factores que pueden afectar a nuestra capacidad a la hora de procesar información, es decir, a nuestra capacidad mental. Y entonces, esta capacidad mental puede reducirse haciendo que tardemos más tiempo en pensar. Así vamos a estudiar unos conceptos que son tiempo de reacción. Es el tiempo que transcurre desde que percibimos un estímulo hasta que damos una respuesta que normalmente va a ser frenar o acelerar o esquivar. Y luego tenemos el concepto de capacidad de reacción, que es tu capacidad mental, tu capacidad para procesar la información. Hay aspectos en la conducción que afectan, como he dicho antes, al cerebro, que son todos estos, y van a influir indudablemente en tu tiempo de reacción y en tu capacidad de reacción. Por ejemplo, estos aspectos son las drogas, las comidas copiosas, es decir, muy pesadas, el alcohol, las enfermedades, la fatiga o el sueño. Afectan, pues, a tu capacidad mental, haciendo que tu tiempo de reacción aumente bajo estas situaciones. Es decir, tardas más en pensar, es decir, tu tiempo de reacción sube cuando vas con sueño, con drogas, comidas copiosas o alcohol. Y a la vez lo que ocurre es que tus reflejos se reducen, es decir, tu capacidad mental, tu capacidad de reacción se reduce, es decir, disminuye. Baja tu capacidad mental a la par que sube tu tiempo de reacción. ¿Qué importancia tienen estos factores? Mira, cuando tú vas conduciendo, se te puede presentar una situación en la cual te veas obligado a frenar, pues en este caso para evitar, por ejemplo, no atropellar a este peatón. Entonces, desde que percibes el estímulo hasta que das una respuesta, has recorrido una distancia que es la distancia que recorres mientras piensas, es decir, la distancia de reacción, que empieza desde que percibes el estímulo hasta que das la respuesta, en este caso de frenar. A partir de aquí vas a pisar el freno y el coche va a recorrer una distancia que es la que necesitan los frenos para detener el vehículo, que es la denominada distancia de frenado. Pues bien, desde el principio, desde que percibes el estímulo hasta el final, hasta que se detiene el coche, hemos recorrido la suma de estas dos distancias, que es la distancia de detención, que es la que empieza desde que percibimos hasta que nos detenemos. Es decir, que está compuesta de la distancia de reacción más la distancia de frenado. ¿Y qué ocurre? Pues lo que puede ocurrir con estos factores es que si hay algo que afecta a tu distancia de reacción, como conducir bajo los efectos del alcohol, como conducir fatigado, como conducir con somnolencia, como conducir con estrés, al aumentar tu distancia de reacción, te quedas sin espacio para poder detener el vehículo sin haber tenido ese accidente. Es el problema de los factores que afectan a tu capacidad mental para pensar, es decir, el alcohol, las drogas, los medicamentos, el cansancio,
que es fatiga, aumenta esta distancia. Por lo tanto, nos quedamos sin espacio para poder detener el vehículo. Indudablemente, si aumenta la distancia total, que es la distancia de detención. La fatiga es el cansancio. Con la fatiga aumenta nuestro tiempo de reacción, tardamos más en pensar. Se producen continuos movimientos en el asiento, pues porque el cerebro intenta mantener alerta, se intenta mantener alerta en previsión para evitar un posible accidente. Causas. Las causas que fomentan la fatiga son sobre todo la monotonía. Es más pesado conducir en carreteras monótonas que en carreteras sinuosas, aunque también es pesado en estas últimas, pero en las primeras te cansas por la inactividad. Una mala postura en la conducción también aumenta la fatiga. Carreteras en mal estado, porque al tener un nivel de alerta más alto también hace que te canses antes. Alcohol, comidas copiosas, entre otras causas. El sueño. El sueño hace que disminuya, es decir, que baje tu concentración y tu capacidad de reacción a la par que sube el tiempo de reacción, es decir, aumenta el tiempo de reacción y disminuye la capacidad de reacción. El organismo está más relajado, más confundido y a la par más agresivo. Remedios para retrasar la aparición del sueño: dormir, mojar la cabeza, la cara y llevar el vehículo ventilado. Sentidos que más se usan cuando se conduce. El sentido que más se usa indudablemente es el sentido de la vista. El 80% de la información que percibe un conductor entra a través de este sentido y un 10% de la información a través del oído. Por la vista tenemos que tener la vista perfectamente, tener plena visión a la hora de conducir. Por lo tanto, si necesitamos gafas, tenemos que llevar las gafas obligatoriamente durante la conducción y es aconsejable llevar unas de repuesto en la guantera. De noche la visión nocturna es peor que la diurna. De día es aconsejable usar gafas de sol y el parasol para evitar el deslumbramiento, y en caso de deslumbramiento producido de día, pues usar el parasol y las gafas de sol, como hemos dicho antes, y llevar los cristales muy limpios, y de noche mirar hacia la derecha para evitar que el foco deslumbrante, que es un coche que viene de frente, nos deslumbre en una mayor medida. Con relación al oído, pues a través de él percibimos otro tipo de estímulos. Así pues, con relación al oído, aquellas personas que tengan deficiencias auditivas tienen que usar un espejo panorámico, y también es aconsejable pues llevar la música baja. El alcohol. El alcohol nos afecta negativamente, puesto que aumenta considerablemente el tiempo de reacción y, claro, baja tu capacidad de reacción. Factores que afectan al alcohol. No todo el mundo le afecta el alcohol en la misma medida. Hay factores debidos, por ejemplo, a la edad. Aquellos que están entre los menores de 16 años y mayores de 65 les aumenta en mayor medida. Hay otros factores como es el peso, como es la costumbre a la hora de tomarlo o como la forma de tomarlo, como puede ser, no es lo mismo tomar alcohol en ayunas que tomarlo junto con la comida. Los efectos del alcohol hacen que aumente el tiempo de reacción, tardamos más en pensar, reduce la capacidad de reacción, tenemos menos reflejos, se pierde la capacidad de ver por los lados, es lo que se denomina visión túnel, se produce una incorrecta apreciación de distancias y velocidades y a la vez se sobrevaloran las capacidades personales, teniendo conductas más arriesgadas. Las tasas de alcohol permitidas son para los conductores no profesionales, que son aquellos que llevan ciclomotores, los poseedores de las licencias y los que tienen los permisos AM, A1, A y B. La tasa de alcohol en aire es 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire. Esa tasa equivalente en sangre sería 0,5 gramos de alcohol, gramos por litro de sangre.
para aprenderte las tasas de alcohol es tan fácil en aire y en sangre, pues con que te aprendas las tasas de alcohol en aire tienes suficientes, porque 0,25 multiplicas por 2 y deduces la tasa de alcohol en sangre. Tienes que tener en cuenta que las tasas de alcohol en aire se miden en miligramos y las tasas de alcohol en aire, en miligramos, y en sangre se miden en gramos. Para los conductores noveles y conductores profesionales, es decir, a partir del permiso BTP, C1, C, pues la tasa de alcohol en aire es 0,15 miligramos de alcohol por litro de aire, que equivale a 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre. Control de alcoholemia. ¿Quiénes están obligados a someterse a la prueba de alcoholemia? Están obligados por ley todos los conductores, porque sí. El resto de los usuarios, por ejemplo, un peatón que vaya andando, solamente cuando esté implicado en un accidente. ¿En qué casos te pueden obligar a someterte a la prueba de alcoholemia? Pues bueno, los casos son pues por haber cometido infracciones, por tener síntomas evidentes de impregnación alcohólica, en un control que hubiera instalado en la vía, o bien si se estuviera implicado en un accidente. Si en el control de la prueba, si en la prueba de alcoholemia el resultado es positivo, es decir, pasamos de 0,15 miligramos, el que sea conductor novel o profesional, o 0,25 miligramos para el resto de los conductores de alcohol por litro de aire, entonces tenemos estos derechos para que la prueba sea válida. Si tras la primera prueba nuestro resultado es positivo, tenemos derecho a que nos repitan la prueba a los 10 minutos, a que entre la primera y la segunda haya un tiempo mínimo de 10 minutos. Si en esta segunda prueba a efectos de contraste el resultado volviera a ser positivo, tenemos derecho a ser trasladado a un centro médico u hospitalario donde nos hagan una prueba de sangre u orina que sirva de contraste final. Y con esto hemos acabado el tema 10.